Hoy tenemos la visita del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, flamante ministro de Educación, que ahora conforma este nuevo gabinete de la presidenta Yanine Áñez. Bienvenido. Miriam, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches y un saludo cordial a los 9 departamentos del país. Ayer la presidenta ha tenido palabras de elogio para usted. Le quedo muy agradecida, me sorprendió, ha sido muy afectuosa, muy cariñosa. Yo ya la admiraba por el trabajo anterior. En poco tiempo ha logrado avances realmente sorprendentes. Por eso le felicité públicamente y también a su equipo ministerial, así que es un honor integrar el equipo que colabora con él. Ahora, un vicepresidente como ministro de Educación, muchas personas se han preguntado y se han sorprendido con su nombramiento. No, pues ustedes saben que, Miriam, y todo el país sabe que desde muy pequeño yo me enamoré de la educación. He sido profesor desde los 7, 8 años. Mi papá era maestro rural interino, autodidacta, y enseñaba 6 cursos de primaria, de primero a sexto, y además el preparatorio. Y cuando yo ya supe y aprendí a leer, escribir y contar, mi padre me encargó el preparatorio y el primer curso. Desde entonces viene mi cariño por la educación. Siendo vicepresidente, me enamoré de la educación. Siendo candidato a diputado y siendo diputado, trabajé por la educación, por el desarrollo indígena, la educación intercultural, y siendo candidato el año pasado también hice varias propuestas educativas. Así que la educación es la constante. Trabajar ahora por la educación, pues es algo que a mí me encanta y es lo mejor que puedo hacer y servir a mi país. Además tiene un título en Ciencias de la Educación. Así es, tengo títulos de pregrado y posgrado en educación, en gestión pública, en desarrollo local, en comunicación política, en marketing electoral. La vida académica me encanta, ¿no? Hice estudios de doctorado en educación, enseñé y enseño en universidades nacionales y extranjeras, aquí en universidades públicas y privadas. La educación es mi mundo, así que si en eso es lo mejor que sé hacer, quiero contribuir al éxito del gobierno de la presidenta Áñez. Siendo entonces catedrático en universidades, ¿se ha dado cuenta del nivel en el que están nuestros estudiantes que salen de colegio? Estamos con problemas, Miriam, con graves. Cuéntele al país los que salen de colegio, sí, pero también los que salen de universidad. Sí. Hay muchos graduados de universidad que no encuentran trabajo. Y si encuentran trabajo, pues no siempre tienen la competencia mínima necesaria para competir por esos puestos de trabajo. O sea que hay que hacer un cambio educativo radical, pero no en un corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Pero estos cortos meses que vamos a trabajar en el Ministerio, podemos identificar los problemas más importantes y crear las bases, diseñar la hoja de ruta para un futuro pacto nacional por la transformación de la educación boliviana. Esa va a ser nuestra contribución. Corregir algunas distorsiones que han habido, ¿no? Por ejemplo, la utilización de la educación como un espacio de partidización, de adoctrinamiento. Eso no se hace, porque la educación es territorio de la libertad. Pero vamos a continuar iniciativas positivas. Por ejemplo, el anterior gobierno, me refiero al de Evo Morales, enseñó a los maestros lengua de señas. Sí. Eso es útil, eso es muy importante, eso va a continuar. Cuando yo era vicepresidente hemos formado los institutos de lengua y cultura aymara, quechua y amazónica. Eso van a seguir, el anterior gobierno los continuó y los vamos a reforzar, y además ahora tenemos un instituto de lengua y cultura afro-boliviano también. Entonces, todo gobierno hace cosas buenas y cosas regulares. Como el anterior gobierno tiene luces y sombras. Para mi gusto, más sombras que luces, pero podemos en estos pocos meses identificar esos problemas y hacer una ruta crítica, ¿no? Definir los términos para un futuro cambio de la educación, de la norma jurídica y de un pacto nacional por la educación. Muy bien, vamos a hablar enseguida de esto de la ruta crítica que usted habla, pero ya que ha hablado del lenguaje de señas, no solamente hay que ver, hay que hablar acerca de la educación que se está dando a los niños que tienen capacidades diferentes, el tema de justamente la sordera, qué sé yo. Niños con autismo, hemos visto el caso de un pequeñito que ha muerto ahogado, una verdadera tragedia, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué decían los parientes? De que en Bolivia no hay maestros capacitados para atender a niños con autismos, que los discriminan. Sí, hay que hacer un trabajo puntual con las personas, con los niños con discapacidad, y hacer un mapeo de las diferentes discapacidades. Hay discapacidad lingüística. Exacto. ¿Ya? Hay discapacidad auditiva, hay discapacidad visual, hay discapacidad intelectual. Entonces hay que hacer un mapeo, ¿no? Y hacer un trabajo concienzudo. Ese es un tema que está en la ley, en las anteriores leyes y en la Avelino Signani, pero no se ha llevado a la práctica.
práctica. Ese es un tema pendiente, le voy a poner mucho cariño para, en reunión con los distintos actores, hacer algunas acciones inmediatas para eso, porque el olvido que hay de eso es inaceptable. ¿Por qué no se llegó a la práctica? En ciudades se ha hecho algo, pero en el campo absolutamente nada. Claro, se descuida siempre el área rural. Por falta de voluntad política de los gobernantes. Yo creo que es eso. Tenemos ahora una presidenta con alta sensibilidad y le voy a llevar y presentar iniciativas en este campo, y creo que voy a tener el apoyo de ella, porque es algo que ella ha demostrado enorme sensibilidad, humildad, pero también firmeza en la toma de sus decisiones. En estos meses, usted como ministro, don Víctor Hugo, va a hacer lo que dice esta ruta crítica, es decir, un análisis muy crítico de lo bueno y de lo malo que ha tenido el Avelino Señales. Ya tiene 10 años. Sí, exactamente. 10 años, ¿no? Desde el 2006. Desde el 10 que se ha promulgado, ¿no es cierto? 2010. No, el 6. La Constitución se promulgó. Claro, la Constitución, pero la ley misma, la 070. Sí, es que la 070 y la ley de reforma educativa se aprobó antes de la Constitución. Lo normal es que primero se apruebe la Constitución y luego las leyes. Claro. En Bolivia pasó un poco al revés, y ese ha sido un problema de las incoherencias que hubo. El otro problema fue el acomplejamiento que tuvieron respecto a la ley de reforma educativa, la ley 1565. Solo por el mero hecho de diferenciarse, y cambiaron términos, inventaron cosas que los llevó a mal camino. Por ejemplo, la reforma educativa ponía énfasis en la educación intercultural, es decir, siendo diferentes en lengua, cultura, color de piel, color de vestimenta, comida, música, pero todos somos bolivianos, sí, y debemos vivir conjuntamente y apuntar al mismo sentido. Esa es la interculturalidad. Pero si uno privilegia, yo soy indígena y no quiero meterme con nadie, eso es lo intracultural, solo te encierras en lo tuyo. Lamentablemente estos 13 años hemos vivido en un enfoque de intraculturalidad y no de interculturalidad. Por eso ha creado lugar a enfrentamientos, a avasallamientos, a asaltos. Y la educación tiene que contribuir a una convivencia democrática. Eso hay que cambiarlo. Y en esta hoja de ruta, en esta ruta crítica, vamos a indicar ese tema. El otro tema es el adoctrinamiento político partidario. La educación no puede ser utilizada, y menos el sistema educativo, para un tipo de adoctrinamiento, X o Z, ningún adoctrinamiento. La educación es el territorio de la libertad. Muy bien, el territorio. ¿Qué queda la descolonización, despatriarcalización? Es una buena idea. Vivir bien. Exactamente, es una buena idea la descolonización que usted pregunta, Miriam. Hay que consolidarlo. Yo creo que se agotó en discurso y no se lo llevó a la práctica. Se habló mucho de descolonizarnos, pero una práctica colonialista ha sido, por ejemplo, hacer gritar a nuestros militares, a nuestros soldaditos, patria o muerte, venceremos. Es un colonialismo socialista. El Che Guevara inventó ese grito, y humillaron a nuestras Fuerzas Armadas. Menos mal que este gobierno ya lo anuló. Ahora nuestros militares ya no gritan. Descolonización quiere decir sentir y pensar con cabeza propia. Eso es lo más importante, y eso no se hizo. Y en educación se puede avanzar mucho. Entonces, vamos a trabajar en concretar visiones de descolonización, pero en acciones educativas específicas. Un desafío. Y el otro desafío que vamos a hacer, los niños y los jóvenes deben apuntar a desarrollar el pensamiento crítico, a resolver problemas, no a memorizar, no a repetir materias, sino a resolver problemas, a ganarse la vida lo más temprano posible, a saber ser puntual, a saber ser responsable, respetuoso del mayor, solidario con los demás, higiene, respeto a la convivencia social. Es decir, esos son los valores que se miden en la educación. Pueblo educado es un pueblo que no roba, no avasalla, no golpea. No necesita de la policía para que uno le controle. Uno mismo se controla. La ciudadanía democrática responsable. Esa es la verdadera educación. Y el uso de instrumentos tecnológicos contemporáneos. Los niños y las niñas, es increíble. Hay escuelas donde les prohíben el uso de celular, de computadora, pero en su casa, en la calle, están desde los 2 años manejan perfectamente computadoras, increíble. Entonces hay que ver cómo se puede aprovechar eso, y tenemos un satélite que casi la mitad de su capacidad no está en uso. Entonces hay que aprovechar para su uso con las computadoras que se ha repartido, pero al no haber una antena, no hay la conexión satélite-computadora. ¿Y de quién depende que tengan esa antena? Depende en parte de nuestro ministerio, en parte del Ministerio de Obras Públicas,
públicas, depende también de las autoridades locales, del magisterio. Por eso vamos a sumar fuerzas para avanzar en esa dinámica. Y Entel tiene mucho que ver con el satélite. Claro. Ahora bien, hablando de desafíos, don Víctor Hugo, ¿qué pasa con la formación de los maestros? Porque estábamos hablando, uno, de la formación de los estudiantes, de jóvenes, de niños, que es lamentable. ¿Qué pasa con la formación de los maestros? ¿Ha logrado hablar con ellos? ¿Se va a reunir? Mire, antes la formación de maestros iba por dos vías, por las escuelas normales superiores y por las universidades. Con la llegada del gobierno de Evo Morales se anuló la formación de maestros por universidades y se lo concentró solo en normales superiores, pero solo en normales superiores fiscales. Por ejemplo, la normal católica de Cochabamba fue desconocida y tuvo que cesarse. Y creo que eso ha sido un error, porque hay que cualificar la formación de maestros. Los maestros, ¿no? Claro. Bolivia es uno de los pocos países donde el título de maestro equivalía al título de bachiller. Cuando hicimos la reforma educativa, hicimos que el título de normalista urbano-rural sea equivalente a 2 o 3 años de estudios universitarios. Y con un par de años más, saquen licenciatura. Eso hicimos para jerarquizar la formación docente. Porque en otros países, estoy pensando en Finlandia, por ejemplo, la profesión más respetada y mejor pagada y reconocida por la sociedad es ser maestro. Igual que en Asia, ¿no? En el Asia ser maestro es ser una personalidad muy importante. Hay un trato injusto al maestro o la maestra. Eso hay que cambiar. Y por otra parte, capacitarlo en metodologías contemporáneas, actuales, que pongan como el jovencito de la película, no al profesor, sino al estudiante. De métodos activos, métodos que fomentan su pensamiento crítico, descubrimiento propio. Entonces, toda esa tarea hay que hacer, y el gobierno anterior hizo un intento interesante que acabó con muchos problemas. Me refiero al Profacom, un programa de formación complementaria del magisterio que tuvo diversos problemas, diversos altibajos, y quiero ver... ¿Qué altibajos? No tenemos, por ejemplo, una evaluación. ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Se ha utilizado política partidaria como hay varias denuncias? ¿Qué se ha hecho con ese currículum de formación y capacitación docente? Etcétera, etcétera. Hay más preguntas que respuestas. ¿Quiénes tendrían que calificar en ese caso? ¿Gente del país o gente de fuera del país? Ya está en marcha una auditoría técnica sobre dicho proceso. Voy a ver si está también una auditoría curricular, académica, para tener un diagnóstico de eso y no volver a tropezar con la misma piedra. Se ha partidizado, se ha politizado. Creo que ese ha sido el mayor error. Pero que hay que ayudar a nuestros maestros a que se capaciten más, a que se formen más, eso es una obligación. Y aprovechar de la experiencia de otros países, ¿no? Por ejemplo, en educación intercultural bilingüe, Bolivia fue pionera. Tenemos la carrera de la maestría de educación intercultural bilingüe en Cochabamba. Hemos impulsado esa maestría, a la cual vienen de varios países, ¿no? Pero esa ha sido una acción, ¿no? Pero había que multiplicar más acciones. Retomaremos esos impulsos y veremos a ver qué más podemos hacer. Para ir concluyendo, porque me estoy quedando con un montón de preguntas, pero a ver, ¿en qué quedan los maestros con el Ministerio de Educación? ¿Va a comenzar las clases sin ningún problema el lunes o todavía tenemos algún reparo? Ellos habían anunciado que no iban a garantizar el inicio. Los maestros rurales hace tiempo ya anunciaron la normalidad del inicio del año escolar. Los maestros urbanos también, excepto algunos problemas y dificultades en La Paz. Felizmente, por acciones que hizo la anterior ministra y también las acciones recientes, pues hemos solucionado y hay las condiciones de tranquilidad para el inicio del año escolar. Y eso vamos a hacer el esfuerzo para que se mantenga durante todo el año. Eso no niega atender las reivindicaciones, reclamos de los magisterios, de los padres de familia y otros sectores. Vamos a hacer un diálogo permanente durante todo el año para que nuestros estudiantes tengan la tranquilidad de desarrollar todas las actividades educativas. Vamos a estar pendientes del trabajo que usted realiza, don Víctor Hugo. Gracias por haber venido. No, pues un placer. Entonces, garantizado el inicio de clases para el próximo lunes en todo el país. Exactamente. Muy bien. Podemos estar tranquilos. Muy bien.